Pues estábamos con lo de los límites. ¿Sí? Límites infinitos al infinito. Estos límites son al infinito. ¿Sí? Porque los otros, los de las asíntotas verticales, son límites infinitos. Estos de aquí, los que estamos viendo ahora, son asíntotas horizontales y son límites al infinito. ¿Sí se ve la diferencia, no? Entre uno y otro. Mira acá el ingeniero como... Mira, ya se... ¿O no? El de atrás. ¿Estás todo enchilado, verdad, ingeniero? Bueno. Ok. Vamos entonces a ver, hacer uno de estos. Dice, de los de aquí. Dice. Ah, caray, ¿por qué se ven esas rayas así? Ese es el proyector, ¿eh? Bueno, a ver, dice, yo les voy a leer lo que dice. Representa la gráfica del ejemplo de una función que satisface las condiciones dadas. ¿Sí? O sea, en esos ejercicios nos está dando condiciones que debe de tener la gráfica de una función. Nosotros vamos a hacer la gráfica como querramos. ¿Qué pasó? ¿No? Ah, yo creo que ibas a decir algo, cabrón, ¿no? Bien. Entonces, como nosotros queramos hacer la gráfica, pero la idea es que satisfaga esas condiciones. Bien. Entonces, escójanse uno. Vale. ¿Cuál? 7. Bien. A ver, entonces dice, debe de cumplir, voy a anotar, díganmela por favor, límite, ¿qué sigue? A 2, f de x igual a menos infinito. Luego, límite cuando x tiende a infinito, de f de x igual a infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito, de f de x igual a 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de f de x igual a infinito. Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de f de x igual a menos infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Esas son las condiciones que debe de cumplir la gráfica que vamos a hacer. ¿Cómo la vamos a realizar? Como tú quieres, pero tiene que cumplir esas características. ¿Sí? Entonces yo como les sugiero que la hagan. Bueno, pues obviamente primero dibujar el plano cartesiano. ¿Sí? Y ubicar ciertos valores. ¿Qué valores consideran ahí que tengo que considerar en X? 2 y 0. El 2 y el 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver. Y obviamente en Y pues no importa tanto en Y no importa tanto la escala. Entonces, por ejemplo, ya con eso ya puedo yo más o menos empezar a hacer la gráfica. A ver, vamos con 2. En 2 nada más tengo este límite.
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me dice que el límite cuando x tiende a 2 es infinito, menos infinito. ¿Qué cosas tengo que considerar ahí? ¿Qué tengo que considerar? ¿Eh? Ya luego te va a pasar lo que dieron. ¿Qué te pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Pero poco no está güey? ¿Sí o no? ¿Duele? ¿Sí o no duele? ¿Cómo te dolía? ¿Termina todo bien? ¿Rosado? ¿Sí o no? ¿Eh, señor? A ver, bien. Entonces, ¿esto qué me dice? A ver, rápido. ¿Qué me dice? Por los dos lados. ¿Sí o no? Esto ya me está diciendo que por los dos lados es a menos infinito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ahí en 2, para empezar, esto va a ser una ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¿De cuál? Vertical en 2. ¿Sí? Y tanto por la derecha como por la izquierda se va a menos infinito. Entonces, fíjense bien, yo voy a graficar como yo quiera, pero que se vaya a menos infinito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a hacer así, por ejemplo. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Puede ser así o puede ser como tú quieras, a lo mejor más arriba, en fin, pero recuerda que hay que considerar los que siguen. Bien, en 0, ¿qué pasa en 0? ¿Qué pasa en 0? ¿Qué va a haber? Otra asíntota vertical, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Por la derecha, ¿a qué se va? Al infinito. Entonces, ¿están de acuerdo que eso ya me condiciona cómo debo de hacer aquí la curva? No. ¿Por qué me condiciona? Porque voy a tener que hacer esto. Por ejemplo. ¿Sí o no? Sí, porque por la derecha se va a infinito, ¿no? ¿Sí se entiende? No oigo. Y por la izquierda se va a ¿qué? ¿Se va a qué? A menos infinito. Entonces fíjense cómo nada más hace un pedacito. ¿Por qué? Porque probablemente tengo que considerar los datos que siguen. Eso puede hacer que yo tenga que a lo mejor cambiar un poquito la forma. Aquí por ejemplo ya le había hecho yo la colita para abajo, pero no, tiene que ser para arriba para que satisfaga esa condición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ponerle así. Ahí se va a menos infinito. ¿Sí? Ok, entonces ya está esta. Me faltan estas dos. A ver, vamos con este. Me dice que el límite cuando x tiende a infinito es infinito. Obviamente este límite es ¿qué? ¿Este límite es qué? No. ¿Este límite es qué? Nada más por la izquierda. ¿Sí? Fíjense que estos límites ya no les pongo el superíndice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos, a ver, ¿sí se entiende esto? Esto por antonomasia es ¿qué cosa? Es así.
no puede ser por la derecha, ¿sí? Pero ya no lo pongo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. De la misma manera, ¿qué cosa? De la misma manera, ¿qué cosa? Cuando es a menos infinito, ¿qué pasa? Por antonomasia es por dónde? Por la derecha, pero no importa que no lo ponga, ya se sabe, ¿no? ¿Sí se entiende o no? Entonces, ¿este es por dónde? Por la izquierda. Y dice que es infinito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a tener que cambiar aquí, ¿no? Para que haga esto. ¿Sí o no? A lo mejor hacerlo así. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, lo voy a hacer un poquito mejor. Es lo que les digo, si se fijan cómo a veces voy a tener que cambiar un poco, dependiendo. A ver, así para que no se vean tan. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, la función se va a infinito. ¿Verdad? Bien, ¿y este cómo sería? Cuando tiende. ¿Cuál es? Ah, me faltaba este. A menos infinito es cero. ¿Eso qué es? ¿Esa qué es ese límite? ¿Qué va a ser? Bueno, ok, por la derecha, sí, pero ¿qué va a hacer? Una asíntota horizontal. Entonces, ¿están de acuerdo que ahí lo voy a hacer así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Entonces, esa puede ser una gráfica. Ustedes pueden, no es la única. Ustedes pueden dibujar ahora, pero sí se fijan que debe de satisfacer eso, ¿verdad? No oigo. Bien, entonces, pues ustedes hacen las demás. Porque una de esas puede venir en su examen. No oigo. Bueno, vamos a pasar con estas. Mira nomás. Mira nomás. Esto está. Ah. ¿Esto está qué cosa? ¿Esto está qué cosa? Mira. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Está mejor que la vaca, sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo ves, hijo? Que la vaca. Ya ven que ahí es buffet, ¿no? No le eche imaginación, joven, joven. ¿No, hijo? ¿Sí o no? Pero pues ya luego vas, ¿no? A ver, agárrate uno. ¿Eh? Primero del 15 al 20, al 21, primero. Y ya luego hacemos uno que tenga raíz. 19. Bueno. A ver, vamos a ver. A ver cómo es. Dítamelo. Dime que cuando x tiende a infinito, x cúbica más 5x sobre 2x cúbica menos x cuadrada más 4. Muy bien. Ok. Entonces estos son límites al infinito. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Bien. Voy a hacer sustitución directa. ¿Sí?
Si yo hago sustitución directa me va a quedar infinito al cubo más 5 por infinito sobre 2 por infinito al cubo menos infinito al cuadrado más 4. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es infinito al cubo? Infinito. 5 por infinito, infinito. Infinito al cubo por 2, infinito. Infinito al cuadrado, infinito. Infinito más 4. Fíjense bien, ¿están de acuerdo que este 4 lo puede absorber este infinito? ¿Sí? Me va a quedar así. Ahora, ¿cuánto es infinito más infinito? Pues infinito. Infinito menos infinito, no sé. Ojo. Infinito más infinito, eso si quieren, anoten en su libro. Infinito más infinito sí es infinito. ¿Verdad? ¿Sí o no? De hecho, va a ser un infinito más grande que los infinitos que estoy sumando. Es lógico. ¿Verdad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que los infinitos tienen tamaño. ¿Sí o no? Fíjense qué interesante. Y eso no es sorpresa. ¿Por qué no es sorpresa? Porque el conjunto de los números enteros es que infinito. El conjunto de los números racionales es que infinito. Ahora, los enteros están dentro de los racionales, ¿sí? Esto quiere decir que los racionales es un conjunto infinito mucho más grande que el de los enteros. Aun cuando ambos sean infinitos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, infinito es algo que es inmensamente grande, pero que tiene tamaño. Ustedes van a decir, bueno, pero si tiene tamaño, entonces tiene fin. Y si tiene fin, pues entonces ya no es infinito. Esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta que tiene que ver mucho con la lógica. E incluso hay una rama de la matemática que se llama lógica matemática, precisamente. Y efectivamente, decimos que algo es infinito si no tiene fin. Luego entonces, si estamos diciendo que hay infinitos más grandes que otros, pues eso significa que tienen tamaño. Entonces ya no son infinitos. ¿Sí se fijan cómo son preguntas interesantes? ¿Sí? Pero son hasta cierto punto misterios que tiene la ciencia, en este caso la matemática. La matemática es una ciencia que nos sorprende muchísimo. Yo creo que ese tipo de preguntas sí se las pueden hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces dice que no pueden ser infinitos, pues porque tienen tamaño. Si estamos hablando de que unos son más grandes que otros, entonces pues, tienen tamaño, tienen fin, entonces ya no son infinitos. Bueno, ese tipo de preguntas se las hizo mucho un matemático alemán que se llamaba Jorge Cantor, Georg Cantor, ¿sí? Este fue un eminente matemático que vivió en el siglo XIX y Cantor se puso a investigar mucho sobre los conjuntos infinitos. De hecho es este compa que está aquí. Bueno, esto no le... Ah, qué bueno. Sí, para que no... Ya ven que... es este señor, Jorge Cantor. De hecho, si gustan les comparto un vídeo para que hagan un trabajo y les cuente, ¿no? No oigo. Es este matemático Jorge Cantor. Espérame. Es este. Sí, Jorge Cantor. Bueno, desafortunadamente ya ven que aparece esta de aquí. Bueno, en este caso podemos darle relativa confianza porque está hablando de un matemático. Si hablara de otras cosas, ya saben que hay que andarse con cuidado, ¿vale?
¿Sí o no? Bueno, entonces pensaríamos que aquí a lo mejor, pues sí, no hay tanto problema. Fíjense, habla de los transfinitos, de los infinitos, ¿sí? Fíjense, este matemático que vivió en el siglo XIX, la segunda mitad, se dedicó a investigar esos conjuntos infinitos y se metió mucho a la teoría de conjuntos. Ese es su principal trabajo. De hecho, pues es un tema interesante que se relaciona mucho con aritmética, sobre todo, ¿no? Porque la teoría de conjuntos es un tema que se suele incluir en los temas de aritmética, pero obviamente la aritmética es una ciencia muy profunda, ¿eh? De hecho es de las ciencias más profundas. Uno pensaría, ay, aritmética, pues no tiene caso, eso es cosa de primaria. No, para nada, ¿eh? Para nada. Hay trabajos muy, muy, muy complejos, sumamente profundos en aritmética como no tienen ni idea. De hecho, uno de los matemáticos más importantes del siglo XIX y uno de los matemáticos que seguramente está en el top 10 o por lo menos en el top 15 de los más grandes de toda la historia es Pierre Fermat. Y Pierre Fermat estableció una serie de axiomas de los números reales, que hasta los matemáticos más fregones les acaban a demostrarlos por lo complicado que eran. Y de hecho, son los teoremas de Fermat. Y de hecho, hace unos pocos años, tendrá como unos 10, que se demostró apenas uno de ellos. Estamos hablando de que Fermat vivió en el siglo XVI. Fíjense, siglo XVI, XVII. O sea, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 1600. Y apenas en el 2000 se comprobó uno de sus teoremas, se comprobó, fíjense. O sea, comprobar se demostró lo que él había dicho, ¿verdad? Estamos hablando de cuántos años, 300, ¿no? 300 y tantos. Más para que vean. ¿eh? Entonces, este investigador, Jorge Cantor, desarrolló mucho la teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces voy a buscar un vídeo para compartírselos, ¿no? ¿Sí? Y ya ustedes ahí lo ven. Bueno, ¿esto por qué se los comento? Bueno, porque infinito más infinito es infinito. ¿Sí? Pero infinito menos infinito no. De hecho, infinito menos infinito es una forma indeterminada. ¿Sí? Ya vimos que 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Y aquí vamos a ver otras formas indeterminadas como infinito sobre infinito y obviamente esta. Pero esta, pues sí, también la vamos a estudiar. ¿Saben? Estas son otras formas indeterminadas. Y hay muchas otras. Por ejemplo, 0 al infinito, infinito a la 0. Sí, porque sabemos que cualquier número elevado a 0 me da 1, ¿verdad? Entonces imagínate, infinito a la 0. Son cosas extrañas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esas cosas se estudian ya en cursos un poquito más avanzados. Bueno, no necesariamente avanzados, sino materias que desafortunadamente no vemos. Pero habría que preguntarles a ver, ¿cómo quién? Papelitos fáciles. ¿Verdad? Y que les metan mate 7. ¿Verdad? O cálculo 4. ¿Verdad? Cálculo 23, cálculo integral 2. ¿Verdad? Para que sean felices. No se trata, ¿no? ¿No? Así sí se van a acabar el libro. ¿Verdad? Porque ahora vas. Ay, no lo acabamos. A ver si ya se les. Está chido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una forma indeterminada y aparte infinito sobre infinito menos infinito, pues con
mayor razón. ¿Sí o no? ¿Cómo le vamos a resolver? Fíjense. A ver. Las formas indeterminadas de 0 sobre 0, ¿cómo las resolvíamos? ¿Qué tenemos que hacer? Factorizar era una. Racionalizar era otra. Y desarrollar, ¿verdad? Hubo por ahí una que tuvimos que desarrollar. ¿Sí? Bien. Las de infinito sobre infinito generalmente se van a hacer de una sola manera. ¿Y cuál es esa sola manera? Esa sola manera es uno de los teoremas que ya explicamos hace ratito. El límite, cuando x tiende a infinito, de un número entre x es 0. ¿Sí? Aunque creo que el libro lo puso así. El límite cuando x tiende a infinito de un número entre x a la r o x a la n, cuando n es mayor que 0, esto es 0. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque si n es un número menor que 0, es decir, es negativo, esto va a ser infinito. ¿Sale? Sí, ¿por qué? Porque si es negativo, quiere decir que va a ser constante entre 1 sobre x a esa potencia y por el sándwich va a quedar en el numerador y eso va a ser infinito. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces estas cosas son las que vamos a hacer. Entonces anótenlas. ¿Ya? ¿Ya? Pues rápido, porque las voy a borrar. ¿Ya, verdad? ¿Es agua pura? Ah, sí, porque si era agua pura, con mayor razón la... Sí, pues te vas a echar tus papas con aceite y luego es una purga, ¿no? Mira, un cariño, sale a presión. ¿Sí o no? Bien. Entonces, vamos a volver a poner ese ejercicio. Y vamos a utilizar ese teorema que les puse, que de hecho viene en el libro. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar ese teorema? La idea es dividir numerador y denominador entre la potencia más alta de la expresión. Entonces, ¿cuál es la potencia más alta? X cúbica. Entonces, voy a dividir todos los términos, tanto del numerador como del denominador, entre x cúbica. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y esto cuánto me va a dar? X cúbica entre x cúbica 1. ¿Están de acuerdo que aquí no hay ningún problema? Porque nunca va a valer 0. Nunca va a valer 0, estoy diciendo que es mi infinito. ¿Sí o no? Más 5 sobre x cuadrada entre 2 menos 1 sobre x más 4 sobre x cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Si hago la sustitución directa, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Y esto cuánto me va a dar? 1 más 0 sobre 2 menos 0 más 0. ¿Y esto cuánto me da? Un medio. ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Vamos a ver gráficamente. A ver, ¿cómo es la función? El límite de x tiende a infinito de ¿X cúbica? x cúbico menos 5x. ¿Cómo? Luego. No. 2x al cubo. Dos x al cubo luego. X cuadrada más 4. Bien. Ahora, como vamos a hacer la gráfica en el infinito, le voy a dar el valor de x muy grande. Sí, por ejemplo, de 1 a 1000, por ejemplo. ¿Sí? No digo. Vean. Pues prácticamente ya marca un medio. Y se fijan, ¿no? A ver, vamos a ponerlo a 100. Vean. Hay una asíntota, de hecho es una asíntota. Acuérdense que cuando el límite es al infinito y me da una constante, es una asíntota ¿qué? Horizontal, ¿sí se fijan? En punto 5. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora si quieren que se vea mejor, vamos a ponerle aquí menos de menos 50, por ejemplo. A ver. Ahí está. Tiene una asíntota vertical también, pero esa asíntota vertical no me interesa porque yo estoy calculando el límite en el infinito. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Bien. A ver, vamos a ver rápidamente con el Excel. A ver, ahí les va. X y f de x, fíjense. X tiende a infinito, entonces le voy a dar como qué valores. Como el 100, el 1000, el 10,000, el 100,000, el 1,000,000. ¿Sí están de acuerdo? 10 millones. Bien. Y aquí metemos a la función. A ver, ¿cómo es la función? Paréntesis. Potencia, ¿verdad? Porque es x cúbica, ¿no? No oigo. Potencia. ¿Quién es x? J2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? J2, 3, porque es el cubo. ¿Sí? Luego, más 5 J2. ¿Nada más? 5 por J2. Ahí es con asterisco. Cerramos. Eso entre. Abrimos. ¿Quién? 2 J2. No, potencia. 2 asterisco potencia. ¿Sí o no? Oigo. De J2 al cuadrado, ¿verdad?
Al cubo. Luego, mira que espérense, ingenieros. Pues, ¿qué le andas tú ahí empujando allá al joven? ¿Cómo están de cariñosos? ¿Qué sigue? Potencia J2, coma 2. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Más 4 y cerramos. Y volvemos a cerrar. Sí, porque... No, creo que no. Nada más es así. Ahí está. A ver. ¿A qué valor se aproxima? A 0.5, o sea, un medio. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Bueno, pues ahí está. Bien. Ahora sí, agárrense otro. Agárrense uno de raíz. Pero agárrense uno de raíz del 22 al 24. Sale, ahorita vemos los otros. ¿Cuál? 24. A ver. ¿Pero ahorita? Bien. A ver, vamos a ver. Si hacemos la sustitución directa, me va a quedar raíz de 9 menos infinito a la 6 menos infinito sobre menos infinito al cubo más 1. ¿Sí? Bien, entonces ¿eso cuánto va a ser? Raíz de menos infinito a la 6, pues es infinito. Se va a hacer positivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, 9 por infinito es infinito. ¿Sí o no? Infinito, me va a quedar infinito más infinito, porque es menos. ¿Sí o no? Sobre menos infinito al cubo, pues menos infinito más 1. Bien, entonces esto, a ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Infinito más infinito, o sea, infinito le saco raíz cuadrada, me da infinito. ¿Verdad? Y menos infinito más 1, pues es menos infinito. ¿Sí o no? Entonces es una forma indeterminada. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer, dijimos? Dividir numerador y denominador entre ¿quién? Entre la potencia más alta. ¿Y cuál es la potencia más alta? 6. No. X a la 3. X a la 3. ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz. Entonces el grado bruto, por así decirlo, del numerador es a la 6. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces vamos a dividir entre x cúbico, numerador y denominador. ¿Qué es eso, ingeniero?
Pero pues esas cosas son bien malas, tienen un chorro de azúcar. Son bolillos. Estamos un bolillo, ¿sí o no? Un bolillo y ya no le dicen. Está mejor que salado. Eso acaba diabetes, pura azúcar, pura azúcar. Bueno, entonces ¿qué es cúbica? A ver, entonces voy a dividir numerador y denominador. El ejercicio anterior dividimos uno por uno, es lo mismo. Pero ¿por qué aquí tenemos que hacerlo así? Por lo siguiente. Ya dijimos que el límite se quita hasta que evalúo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No me debe de dar? Entonces, no pierdan la línea principal. Esta X cúbica, si la meto dentro de la raíz, va a entrar como X sexta. ¿Sí o no? ¿Sí se entendió? ¿Todos entienden eso? A ver, hagan de cuenta que hicimos eso. A ver, ¿están de acuerdo ¿están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hicimos aquí fue al revés. La metimos dentro y ¿cómo entró? Como X extra. ¿Sí o no? ¿Sí sabían que lo que hicimos fue de allá para acá? Nada más que yo les expliqué al revés. Es como esto. Hagan de cuenta que les expliqué un paso bien chingón de baile, ¿no? Así por ejemplo de ese baile ruso, ¿no? No lo puedo hacer, pero necesito más espacio. Pero hagan de cuenta que me aviento el pasito y ay, cabrón. No sé qué haces. Y digo, ¿qué? ¿Qué es así? Y se los explico ahora, pero al revés. ¿Sí? Entonces, sí se entiende, ¿no? Que sí es el asunto. Entonces, ahora sí ya se fijaron, ¿verdad? Entraría como X sexta. ¿Sí o no? Y aquí, pues sí, ahí no va a haber ningún problema. Me va a quedar 1 más 1 sobre X cúbicas. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar así? Porque la separo. ¿Sí están de acuerdo que esto sería X cúbica entre X cúbica más 1 entre X cúbica? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? 9 menos 1 sobre X sexta sobre 1 más 1 sobre X cúbica. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si hacemos la sustitución directa, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de 9 menos 1 sobre menos infinito a la 6. Entre 1 más 1 sobre menos infinito. Esto va a ser raíz de 9 menos 1 sobre infinito entre 1 menos 1 sobre infinito. ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Y qué pasó? ¿Cómo? Ah, perdón, aquí me faltó una X. Me faltó esta X, ¿verdad? Sí, cierto. ¿A eso te referías? Entonces va a quedar aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero aquí se va a hacer positivo porque va a ser menos infinito. Menos infinito de la quinta es menos infinito. Y luego el menos se va a hacer más. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y qué me va a dar entonces como resultado? ¿Sí o no? ¿Quieren verlo? No oigo. A ver, vamos a demostrarlo con el... ¿Con qué quiere? ¿Gráfica o Excel? ¿Eh? ¿Excel? No oigo. Bueno. Bueno, X tiende a menos infinito. Entonces, fíjense bien, a menos infinito serían cosas como menos 1000, menos 10,000, menos 100,000, menos 1,000,000, menos 10 millones, menos 100 millones. Yo creo que ya con eso, ¿verdad? Ya sería ya también ya mucha jalada ya. Más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Ok. Bien, entonces aquí es igual a raíz. Aquí está el de raíz. ¿Raíz de quién? ¿Raíz de quién? Ah, pero la raíz va en el numerador, entonces tengo que ponerle aquí paréntesis. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y es raíz de quién? De 9 por X sexta. O sea, por potencia. ¿Están de acuerdo? ¿Potencia? ¿De quién? Esperen. De M2. ¿Sí están de acuerdo? M2. ¿A la qué? ¿Al cubo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Menos J2. Perdón, menos M2, ¿verdad? No escucho. Y ya es todo, ¿no? ¿Ya? Por eso, pero hasta ahí es el numerador. Ok. Hasta ahí es la raíz, el numerador. Ahora sí, ¿entre quién? Ah, pero espérenme, aquí voy a tener que cerrarlo dos veces. Se cierra dos veces porque este es con este es con el de la raíz y este de aquí es con el que le puse de numerador. Luego aquí es que potencia M2 al cubo. ¿Qué sigue? Oigo. ¿Y ya es todo? Y cierro el paréntesis. Ahí les va. A ver si la metimos bien. Si es M2. ¿Sí, verdad? ¿Sí? A mí se me hace que es porque ya
No, pero es que sí, sí se debería de ver, ¿eh? A ver, ¿tú la metimos mal? A ver, a ver de nuevo, por favor. A ver, ¿es raíz de quién? Ah, es que es x a la sexta. Yo aquí le puse x al cubo. A ver, ahora sí. Shh. Pero dice que es menos 3. A ver, ¿me falta algo? De 9. Y luego es sobre x2 al x al cubo, ¿verdad? Más 1. A ver. Y ya son las 3. A ver, es raíz de 9. A ver, vamos a ver. Ya. Es raíz de 9x sexta. 9 por menos x. A ver, aquí haber puesto de más esos. A ver, voy a quitar estos paréntesis. A ver. Así. Ok. A ver. No, sigue dando lo mismo, ¿verdad? Sigue dando lo mismo. Chirion. Pues déjenme corregirlo. Déjenme ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y se los comparto por el WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Bueno, porque ya son las 3:02 y tienen que clase de qué. Bueno, estamos en contacto entonces, ¿no? ¿Vale? Estamos en contacto por el WhatsApp para compartirles material por ahí. Que pasen buen fin de semana. Un abrazo.